Cuando mi amigo me presentó por primera vez la red oscura, me sorprendió que un lugar tan desconocido pudiera albergar algunas de las cosas más ilegales del planeta. Hasta hoy, solo la había utilizado para aprender a programar y cometer pequeños delitos, pero después de los horribles vídeos que acabo de encontrar, no creo que vuelva a utilizar la red oscura. Conocí a mi mejor amiga Alex poco después de empezar la secundaria. Mis padres nos habían mudado a una nueva ciudad y yo no tenía amigos. Al principio me sentía sola, pero me acostumbré. Nos mudamos porque estaban paranoicos después de que ocurrieran muchos asesinatos en nuestra ciudad. Pensé que era extraño mudarnos al otro lado del país por eso, pero lo dejé pasar. La razón por la que Alex y yo nos hicimos amigos tan rápido fue porque ambos compartíamos un interés en Internet y todo lo que tenía para ofrecer. Yo era un adicto a los juegos y un suscriptor de nivel 3 de Pokimane, mientras que él era más un programador y desarrollador. 2 años después, seguíamos siendo mejores amigos, pero ahora éramos mucho mayores y más inteligentes. Alex había descubierto la red oscura y estaba obsesionado con ella. Pasaba prácticamente todas las horas del día en ella buscando en todo lo que pudieras imaginar. No había nada malo en eso, pero una búsqueda que cometió fue el mayor error de toda su vida. Recuerdo que una mañana me desperté y recibía decenas de mensajes de texto suyos. No era normal. Alex no era una persona muy sociable y me costaba mucho sacarle palabras. Abrí mi teléfono para ver qué me había enviado. Amigo Jack, tienes que venir ahora mismo, esto es importante. Jack, por favor despierta, esto es urgente. ¿Dónde estás? Estos fueron solo algunos de los mensajes, pero el resto eran muy similares. Todos eran urgentes y me decían que tenía que ir a su casa de inmediato. Mis padres todavía estaban trabajando, así que fui a la casa de Alex. Cuando llegué, había 4 coches de policía aparcados delante de su casa y había docenas de personas y furgonetas de prensa aparcadas delante. Me abrí paso entre la multitud y la madre de Alex le dijo a la policía que me dejara entrar. Pude ver lágrimas rodando por sus mejillas cuando abrió la puerta. ¿Qué pasa, señora González?, pregunté. Alex ha desaparecido, dijo mientras comenzaba a llorar. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo había podido pasar algo así? Me había enviado un mensaje de texto esa misma mañana. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Y si estaba intentando advertirme? ¿Y si sus mensajes de texto estaban relacionados con su desaparición? Todavía en estado de shock, me acerqué a uno de los detectives en la cocina. ¿Alex estará bien?, pregunté. Claro que sí, va a estar bien. Lo encontraremos muy pronto, respondió uno de los detectives. Había algo extraño en esa respuesta. Era como si supiera que estaba equivocado. En el fondo, tenía la ligera sensación de que no lo volvería a ver nunca más. Sin embargo, recordé los mensajes de texto y saqué mi teléfono para mostrárselo al detective. Me envió un mensaje de texto esta mañana. ¿Y si esto tiene algo que ver con su desaparición?, dije rápidamente. Cuando empezó a leerlos, su expresión cambió rápidamente. Parecía que la cosa había empeorado. Me dijo que necesitaban quedarse con mi teléfono por ahora para investigar los mensajes de texto y que me lo devolverían más tarde. Me quedé en casa un rato, no solo porque extrañaba a Alex, sino porque quería consolar a sus padres. Ellos se preocupaban mucho por mí y me dolía verlos así. Su madre no podía dejar de llorar. Sin embargo, finalmente entré en la habitación de Alex para ver si podía encontrar algo que pudiera darme una pista sobre por qué había desaparecido. Busqué por todos lados, pero no encontré nada. Pero entonces noté algo. La computadora de Alex estaba encendida, pero su monitor estaba apagado. Busqué el botón para encenderlo y lo presioné. Cuando la pantalla se iluminó, mi corazón se hundió. Estaba en la red oscura. Obviamente, esto era normal, pero por alguna razón, tenía docenas de pestañas diferentes abiertas. Sabía que esta parte no era normal, así que cerré la puerta y la bloqueé, y comencé a revisarlas. Al principio todo le parecía bastante normal, pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. Tenía abierta una pestaña que contenía un artículo sobre un asesinato que había ocurrido varios años atrás. El artículo decía que se trataba de una mujer que había sido encontrada muerta en su apartamento. Su cuerpo estaba mutilado, cortado y cubierto de ácido. Casi vomité al leerlo y ver las horribles imágenes de la escena del crimen. Como no quería ver nada más, cambié de pestaña, solo para revelar otro artículo sobre otro asesinato. Confundido, revisé rápidamente el resto de las pestañas que tenía abiertas y todas eran lo mismo. Todas eran sobre algún tipo de asesinato o crimen. Sin embargo,
La que más me llamó la atención era una sobre un asesinato que había sucedido hace 2 años. Al principio parecía bastante normal, pero a medida que leía más, me di cuenta de lo que era. Se trataba del asesinato de nuestro vecino que nos impulsó a mudarnos. La confusión rápidamente me invadió. ¿Cómo sabía Alex sobre esto? Nunca se lo dije, porque para mí no era tan importante. Pensé que debía haber sido solo una extraña coincidencia, pero luego vi la última búsqueda que había hecho en su computadora. Era mi apellido. Horrorizado y confundido, salí rápidamente de su habitación y regresé a la sala de estar. ¿Está todo bien?, dijo la madre de Alex, mientras se secaba las lágrimas. Sí, solo necesito ir a casa a cenar, respondí. De camino a casa, me asaltaron muchas preguntas y pensamientos. ¿Por qué estaba buscando mi apellido? ¿Pensaba que yo tenía algo que ver con esto? Seguramente por eso me estaba enviando mensajes de texto tan frenéticamente esa mañana. Si tan solo pudiera explicarle que no había hecho nada malo, pero no podía. Él seguía desaparecido y tenía que averiguar por qué. Cuando llegué a casa, corrí a mi habitación, cerré de golpe la puerta y me puse a usar el ordenador. Abrí el navegador Tor y activé mi VPN. Sabía lo que tenía que hacer. Empecé a escribir las letras de mi apellido, poniéndome más nervioso con cada letra. Cuando finalmente presioné Enter, no pasó nada. Solo había una pantalla en blanco. Confundido, actualicé la página, pero una vez más, no había nada. ¿Pero por qué Alex buscó esto si no había nada?, pensé. Debe haber algo ahí afuera. Me estaba preparando para cerrar la pestaña, pensando que había llegado a un callejón sin salida, cuando de repente, la página comenzó a cargarse. Tardó varios minutos, pero finalmente se cargó y aparecieron cientos de videos. Inmediatamente supe de qué se trataba. Eran asesinatos, pero ¿por qué aparecían cuando buscabas mi apellido? Consideré detenerme allí mismo y darme la vuelta, sabiendo las cosas horribles que vería si continuaba, pero no pude. Sabía que esa tenía que ser la razón por la que Alex había desaparecido, así que hice clic en el primer video. Cuando empezó a reproducirse, vi lo que parecía una mujer atada a una silla en una especie de sótano o algo así. Rápidamente reconocí quién era. Era nuestra vecina de hace 2 años. Me di cuenta porque tenía el mismo tatuaje en forma de corazón en el cuello. Se sentó allí durante 1 minuto, luchando, entrando en pánico y gritando para que alguien la ayudara. Sin embargo, de repente, 2 figuras entraron en el cuadro. Al principio, no podía decir quiénes eran, pero cuando se dieron la vuelta para mirar a la cámara, mi corazón se hundió. Eran mis padres. Mi padre sostenía un cuchillo, mientras que mi madre sostenía un pequeño bisturí. Se detuvieron por un momento, antes de comenzar lo que fueron los 5 minutos más horribles de toda mi vida. Vi cómo la cortaban en pedazos y escuché mientras suplicaba misericordia, gritando todo el tiempo. La sangre llenó la habitación cuando dio su último aliento. Cuando el video terminó, rápidamente pasó a otro, revelando exactamente la misma habitación y la misma silla que había visto antes. Estaba traumatizada por lo que ya había visto y sabía que no podía verlo más. Mis padres eran asesinos, y ahora sabía la verdadera razón por la que nos mudamos hace 2 años. Sabía que había algo extraño en eso, pero nunca podría haber imaginado que este era el horrible secreto que me habían estado ocultando. Todo este tiempo pensé que Alex estaba tratando de acusarme de ser responsable de estos asesinatos, pero estaba muy equivocada. Estaba tratando de advertirme. Revisé más videos, todos en la misma habitación. Estaba a punto de terminar, lista para ir a la policía y contarles lo que acababa de ver, cuando noté algo. Hoy se subió un nuevo video al sitio web. Hice clic rápidamente en él y presioné reproducir para revelar lo que esta vez parecía un hombre atado a la silla. Tenía una bolsa sobre la cara y no podía distinguir quién era. Sin embargo, una vez más vi a mis padres entrar en escena. Mi padre se acercó al hombre y le sacó la bolsa de la cabeza. Al principio, no podía distinguir quién era, pero luego me di cuenta de a quién estaba mirando. Era Alex. Continuamos con la siguiente historia. Me considero una especie de veterano en lo que se refiere a explorar la red profunda. Llevo haciéndolo más de 5 años y, con toda honestidad, puedo decir que, en general, fue bastante decepcionante. Todo empezó por curiosidad. Hasta ese momento, mi vida era una rutina. Tenía un trabajo bien remunerado, pero aburrido, y no había tenido mucho éxito en mis relaciones. Muchas de ellas habían comenzado bien, pero se habían esfumado al cabo de 1 año, por una razón u otra.
No quiero decir que no fuera feliz ni nada por el estilo, sino que no me sentía satisfecha con lo mundano que era todo. No podía evitar sentir que estaba desperdiciando mi potencial, que había algo grande esperándome ahí fuera. Sé que puede sonar infantil, pero aún así tenía la esperanza de llegar a ser alguien, ¿sabes? Como un músico famoso, o un inventor, alguien, cualquier cosa, importante. Dado que no tenía ningún talento real ni nada parecido que pudiera ayudarme a lograr ese sueño, recurrí a la red oscura. Puede que suene extraño, pero no era tanto que esperara encontrar algo allí, sino más bien que quería escapar de la monotonía de mi vida. Supongo que todos tenemos nuestras fantasías escapistas, videojuegos, películas, televisión, etc. Para mí, fue la red oscura. Al principio fue emocionante, pero con el tiempo incluso mis actividades allí empezaron a aburrirme. Resulta que en la web profunda no hay nada interesante. Había muchos sitios que vendían drogas, pero no me interesaban. La mayoría de las demás cosas eran estafas, ya sabes, cosas del tipo, envíame algunos bitcoins y te enviaré el doble. De vez en cuando encontraba algo que me parecía realmente espeluznante, pero una pequeña investigación siempre revelaba que era una broma. Después de 5 años de esto, estaba a punto de renunciar a mis aventuras en la red oscura. Tampoco había tenido mucho éxito en la vida real, no me malinterpreten, era moderadamente bueno en mi trabajo y tenía una buena situación económica, pero ese sueño de lograr algo realmente significativo estaba tan fuera de mi alcance como siempre. Así fue hasta ese día. Vi una publicación en un foro que frecuentaba. Había algunas personas con ideas afines que buscaban algo extraño o excéntrico en la red profunda. Alguien había publicado un enlace a una página que decía que sonaba falsa, pero admitió que era una de las cosas más raras que había encontrado, dado que la cuenta tenía más de 7 años y, según su perfil, había estado en el juego durante más de 10 años. No era una afirmación menor. La página web en sí era sencilla, del tipo que encontrarías a principios de la década de 2000. Una pequeña lectura me indicó que se trataba de un grupo religioso dedicado a una deidad conocida como XXXXXX. No lo escribo así para protegerte ni nada por el estilo. No, lo escribí así porque, literalmente, no podía leerlo. El nombre estaba escrito con letras que ni siquiera reconocía y, aunque he intentado buscar otros alfabetos en internet, todavía no puedo encontrar ningún idioma con letras que se parezcan siquiera remotamente a las que vi. La premisa básica de la religión era que este dios XXXXXXX era una entidad todopoderosa que vivía en una dimensión paralela a la nuestra, pero que un día encontraría la manera de manifestarse en la Tierra. Todo parecía una broma elaborada que alguien había organizado, pero luego vi cuántos miembros supuestamente tenía la secta. ¿Más de 10.000? Eso no podía ser real y debían haber estado falseando las cifras. O eso pensé. De todos modos, hice clic en algunos enlaces más del sitio, pero toda la demás información estaba bloqueada para las personas que no eran miembros, excepto una. Era una página que tenía escrito sobre alguien llamado El Profeta. Según el sitio, esta persona anunciaría la llegada de XXXXXX algún día, pero no tenía más detalles. El profeta renacería una y otra vez hasta que XXXXXX se manifestara, y el culto se dedicó a encontrar a esta persona. Y fue entonces cuando leí algo que me puso los pelos de punta. Tenían una descripción de la persona que se suponía que era una reencarnación del profeta. No voy a escribir los detalles aquí por razones obvias ni tampoco voy a publicar un enlace al sitio, pero la descripción coincidía conmigo. La descripción no era tan vaga como para que se pudiera haber considerado que describía a alguien. Tenía mi altura y también mi cumpleaños y el mes, aunque no mencionaba el año exacto sino la década en la que nací. Decía que la profesión del profeta implicaría manejar dinero, yo era contador. También decía que el profeta no estaría casado y que era hombre. No solo eso, describía una marca de nacimiento que tenía. ¿Tenía que ser una coincidencia? No. Eso fue lo que me dije. Quiero decir, debe haber habido docenas de personas que coincidían con ese tipo de descripción, ¿no? ¿O las personas que crearon este sitio lo hicieron específicamente para describirme? No pudo ser. Busqué en publicaciones tanto en la web normal como en la web profunda para encontrar más información sobre este grupo, pero prácticamente nadie parecía haber oído hablar de ellos antes. Los que me lo habían dicho ya lo sabía. Sin embargo, me enteré de que la descripción del profeta era la misma para casi todo el mundo, lo que significa que estas personas no habían pirateado mi cámara web ni nada por el estilo.
y me tranquilizó un poco cuando verifiqué un poco los datos y me di cuenta de que seguramente había decenas de miles de personas que coincidían con la descripción que habían escrito. Aún así, persistía cierta inquietud y, finalmente, sentí que tenía que conseguir más información. Aunque no fue la idea más brillante que tuve, decidí hacerlo de la única forma que conocía, uniéndome a ellos. El procedimiento de iniciación implicaba un ritual que debía realizarse en la noche de luna llena. No entraré en más detalles sobre lo que implicaba, salvo que había un sacrificio de mi propia sangre. Un error que muchos de ustedes pueden tener es que es posible transmitir videos en la Deep Web, y hay algunos sitios que venden acceso a transmisiones en las que se tortura a personas y otras cosas por el estilo. Sin embargo, no es posible transmitir en Tor, dada la lentitud con la que se accede incluso a páginas web normales. Por ello, este grupo quería que cada nuevo miembro se filmara a sí mismo completando el ritual de iniciación y enviara una copia a su líder. Yo lo hice usando una máscara, por supuesto. De hecho, el sitio incluso recomendó que todos lo hicieran para ocultar sus identidades. También despojé al video de todos los metadatos y lo miré 3 veces antes de enviarlo para asegurarme de no dejar nada que pudiera rastrearse hasta mí. Recibí un mensaje con una grabación de audio que debía reproducir para finalizar mi iniciación. Las palabras sonaban confusas y no se parecían a ningún idioma que hubiera escuchado antes, sonaban más como un montón de gruñidos de animales que como palabras habladas. De alguna manera, aunque no había entendido ni una palabra, algo se desencadenó en mí. Fue como si se hubiera activado un interruptor en mi cabeza y se hubieran activado varios circuitos en mi cerebro. El nombre de XXXXXXX, ahora me resultaba claro. No sabía cómo podía leerlo, solo que podía. No tenía sentido que intentara escribirlo, no podría ni aunque lo intentara y creo que no tendría sentido para nadie más. Pero no terminó allí. Recuerdos que no sabía que tenía me invadieron, recuerdos de incontables vidas pasadas que había vivido. Vi cómo se construían las pirámides de Egipto. Había sido miembro de las legiones de César cuando invadió la Galia. Me vi desembarcando en las playas de Normandía y vi otras innumerables imágenes a las que no podía dar un nombre moderno. Casi todas esas veces había descubierto este culto religioso y me había unido a él incontables veces. Pero había algo que este grupo me había estado ocultando y yo sabía por qué. El profeta se convertiría en un recipiente para traer a XXXXXXX a este mundo, pero eso fue después de sacrificarse. En resumen, yo era un cordero para el matadero. Lo sabía por mis recuerdos y al navegar por partes de la página web a las que ahora tenía acceso, lo confirmé. Cerré la sesión de inmediato y juré no volver a entrar nunca más en ese sitio. Pero mi pesadilla no había terminado. Más tarde esa noche, tuve un sueño más vívido que cualquier otro que había tenido antes. Y lo vi, o mejor dicho, lo vi. Vi a XXXXXXX. Incluso si tuviera el espacio de un libro entero, probablemente no podría hacer justicia a lo que vi. Vi casi todos los tipos de horror, hombres lobo, vampiros, cambiapieles, demonios y muchos más, fusionados en un cuerpo gigante que abarcaba por completo el horizonte. Aunque no tenía ojos reales, o más bien millones de ojos que miraban en diferentes direcciones, de alguna manera podía sentir que enfocaba su mirada directamente en mí. Ninguna de las bocas se abrió, pero aún así habló con una voz increíblemente fuerte directamente a mi mente. Mi profeta, tú conoces tu destino. Me mostró una visión. Yo estaba atado a una mesa y rodeado de personas con capuchas negras. Uno de ellos sacó un cuchillo y me cortó la garganta, y me vi morir. A medida que la luz abandonaba mis ojos, estos comenzaron a volverse completamente negros y mi cuerpo levitaba fuera de la mesa. Una voz que no era mía salió de mi boca mientras unos arcillos oscuros comenzaban a formarse a mi alrededor. Esto era lo que me iba a pasar, terminaría muriendo como sacrificio y sería poseído por este monstruo. Me ahorraré los detalles de lo que vi después. Digamos que XXXXXXX no es un Dios misericordioso. La mayor parte de la humanidad sería aniquilada y, con lo que les pasó a los sobrevivientes, digamos que una muerte rápida fue un destino mucho más amable. No, grité. No permitiré que esto suceda. El caso es que yo sabía que tenía que sacrificarme de una manera específica para que él se manifestara. Si lograba evitar el culto religioso al que me había unido sin darme cuenta, o si me suicidaba de otra manera, su plan se vería frustrado. Al menos, por ahora, así sería. Piénsalo. Tu muerte será fácil, casi indolora. Entrégate como sacrificio a mí.
Has querido ser especial toda tu vida, ¿no es así? Alcanzarás la divinidad a través de esta acción y yo viviré a través de tu carne. ¿Divinidad? Más bien demonio. Grité y me desperté bañado en sudor frío, pero sabía que no era solo un sueño. También sabía que el culto probablemente también podría comunicarse con XXXXXX de alguna manera, y todavía existía la posibilidad de que pudieran rastrearme a pesar de las precauciones que había tomado. No podía permitir que eso sucediera. Seguí adelante y destruí mi vieja computadora. Me mudé a otro país y corté todos los lazos con todas las personas cercanas a mí. Han pasado ya 2 años y todavía no me han encontrado. Ojalá que no lo hagan. Pero no son ellos a quienes les tengo miedo. Esa XXXXXXX. No tengo forma de olvidar lo que sé ahora. Me visita en mis sueños todas las noches. Al principio, intentaba apelar a mi ego, a mi deseo de algún día lograr algo grande o ser especial. Esta era mi oportunidad, decía. Una oportunidad de ser el elegido, o el protagonista o lo que sea en el mundo. Ciertamente había querido ser importante toda mi vida, pero no de esta manera. Cuando esto falló, intentó otra táctica. Me dijo que, incluso si no me sometía en esta vida, renacería una y otra vez. Finalmente, XXXXXXX se manifestaría en nuestro mundo. Era mejor, decía, que me sometiera voluntariamente ahora para que pudiera ser un poco más indulgente con el resto de la humanidad. Cuando esto falló, me dijo que cuando se manifestara, tendría un poder ilimitado y traería cada versión pasada de mí a esta realidad a la vez, y como castigo sometería a cada versión de mí a una tortura peor que la que cualquier ser humano en este planeta haya experimentado jamás. No sé si eso es cierto o incluso posible dado lo que sé sobre la reencarnación. ¿Podría realmente regresar si ya nací en otro cuerpo? No tenía idea de cuáles eran las capacidades de ese monstruo. Por otra parte, no puedo estar seguro de que todo lo que me ha dicho sea verdad. Dudo mucho que fuera más misericordioso con el mundo incluso si me sometiera. Pero, noche tras noche, cuando un Dios grita en tu cabeza, empiezas a dudar seriamente de ti mismo. Hay 2 formas rápidas de terminar con esto. Una es tomar el revólver que tengo y ponerme una bala entre los ojos. La segunda es ceder ante XXXXXXX y acceder a la página web de la secta y decirles dónde estoy. No tengo deseos de morir, así que ninguna de las 2 opciones me parece atractiva. Puede que la vida no sea perfecta, pero sin duda valoro demasiado lo que tengo como para acabar con todo ahora mismo. Lo tercero es soportarlo, pero no creo que pueda hacerlo sola. Por eso he recurrido a vosotros, amables desconocidos de Internet. Estoy seguro de que muchos de vosotros no me creeréis, pero necesito desesperadamente vuestra ayuda. Por favor, no intentéis encontrarme, me he asegurado de que no podáis seguirme la pista. No puedo estar seguro de que ninguno de vosotros no sea miembro de esa secta, o de que no vendréis a cazarme para salvaros. Lo que necesito, queridos desconocidos, es que me aseguren que tengo que soportar y aguantar las burlas de XXXXXX. Después de todo, todos ustedes también tienen un interés personal en esto. Puedo decirles que lo que XXXXXX quiere hacerle a la humanidad no es nada que desearía ni siquiera para sus peores enemigos. Así que, por favor, convénceme de que puedo soportarlo. Dame contraargumentos contra lo que me ha dicho porque no sé cuánto tiempo más podré aguantar así. Continuamos con la siguiente historia. Los últimos días han sido como un episodio de la dimensión desconocida. Sé que no se supone que entremos aquí y nos jactemos o glorifiquemos el asesinato, así que no voy a entrar en detalles sangrientos, pero el hecho es que soy un asesino a sueldo. Me pueden encontrar en la dark web y trabajo como parte de un grupo, por así decirlo. No trabajamos juntos, pero todos tenemos la misma secretaria. Este tipo verifica que la persona con un contrato no sea un agente de la ley antes de encontrar a uno de nosotros, quien no esté ocupado o ya esté trabajando en uno, para completar dicho contrato. Todo empezó hace una semana aproximadamente. Mi secretaria tenía un trabajo para mí, así que nos reunimos en uno de nuestros lugares habituales para entregarme el sobre. Una especie de sacerdote, dijo. No creo en Dios ni en lo paranormal ni nada parecido, así que el hecho de que este tipo fuera un sacerdote o una figura religiosa no me afectó. Pensé que era algún tipo de abusador o algo así que se salió con la suya fácilmente. El cliente probablemente era un padre. Después de que se fue, me senté en un banco del parque y me puse a observar el lugar.
A juzgar por su atuendo clerical, Guy era en efecto un obispo y probablemente tendría unos 60 años. Definitivamente parecía un sacerdote. Regordete pero no gordo, con el pelo gris y la cara arrugada, parecía el abuelo de alguien. Después de seguirlo durante unos días, desarrollé un plan bastante simple. La iglesia estaba en una parte buena de la ciudad, por lo que las puertas no estaban cerradas, aparentemente para que cualquiera pudiera entrar y rezar en cualquier momento. Tenía confesiones programadas para esa noche, a las que solo una o dos personas se presentaron la noche anterior. Omití todos los detalles que nadie necesita saber. Usé un cuchillo para mantener las cosas en silencio y eso fue todo. Aquí es donde las cosas se complicaron. Unos días después, mi secretaria me dijo que tenía otra cita para mí y nos volvimos a encontrar en el parque. Parece otro sacerdote, dijo. Es bastante raro que el mismo tipo de persona tenga contratos consecutivos, pero sucede. Después me senté en un banco y revisé todo. Es el mismo tipo. En realidad, esto no es tan raro. A veces varias personas quieren que alguien se vaya, por lo que sucede que se recibe el mismo contrato con 1 o 2 días de diferencia. Le envío un mensaje a mi hombre, usamos teléfonos quemados, y le digo que le avise al cliente que es demasiado tarde, es el mismo tipo de antes y el contrato está completo. Tiro el sobre a la basura, busco otro banco y me quedo un rato para disfrutar del clima. Después de unos 5 minutos, mi chico me envía otro mensaje. El cliente dice que estaba siguiendo al tipo en el parque hace unos minutos. El sujeto estaba sentado en un banco alimentando a los pájaros. Pienso que está equivocado, completé a este tipo el otro día. No era mi primer rodeo, sé que lo conseguí. Sin embargo, para completar la historia, decido ir a echarle un vistazo a ese tipo que está sentado en el banco. Te lo aseguro, sé lo que estoy haciendo aquí. No va a ser él. Llego a la zona en cuestión y veo que definitivamente hay un hombre sentado en un banco alimentando a los pájaros, pero hay demasiada gente cerca, así que no puedo verlo bien. Me apoyo en un árbol cercano y espero a que la gente comience a dispersarse. Un pequeño grupo de niños se mueve para revelar quién está sentado allí. ¿Qué carajo? Es el mismo tipo. Estoy en estado de shock. No lo entiendo. Intento racionalizarlo en mi cabeza. Lo metí donde pensaba. Quiero decir, puede que me equivoque, pero soy un profesional. Sé dónde apuñalar a un hijo de puta. Otras cosas pasan por mi cabeza hasta que me golpean. Por supuesto, eso es todo. Es un gemelo. Eso es todo. Es solo un gemelo. Esperaba no haber matado al gemelo equivocado, pero supongo que lo hecho está. Me pareció un poco extraño que ambos gemelos fueran sacerdotes, pero también pensé que los gemelos hacen muchas cosas similares. La próxima vez no cometí ningún error. Fui a su residencia cerca de la iglesia y esperé. Vivía solo, así que fue perfecto. Esta vez grité, bam bam bam, dejé el arma y escapé. Listo. 2 días después, recibí un mensaje de mi secretaria. Había otro sacerdote que alguien quería que se fuera. Me dije a mí misma que si abría el sobre y era ese tipo otra vez. Es el mismo jodido tipo. Le envié un mensaje a mi chico. Me aseguré de que estuviera completo la última vez. Usé menor que secreto mayor que. Usé nuestra palabra clave para matar a alguien con un arma. Recibí un mensaje unos minutos después. Sujeto en la iglesia en este momento preparándose para el servicio. ¿Qué mierda? Me dije a mí mismo. No hay forma de que haya sobrevivido a ese último golpe. Mierda. No sabía qué hacer. Hacía mucho tiempo que no hacía el trabajo y dejaba a un sobreviviente. Consideré pasarlo a uno de mis otros contactos, pero rápidamente decidí que no, que iba a acabar con ese tipo de una vez por todas. Fui a la iglesia por primera vez en probablemente 25 años para ver a este tipo. Una especie de servicio especial o algo así donde un obispo oficiaba la misa en lugar del sacerdote habitual. Allí estaba, tan vivo como puede estar. ¿Se trataba de algún tipo de intervención divina? Había hecho muchas figuras religiosas hasta ese momento que hacía que este tipo fuera tan especial. Después de terminar la misa, decidí quedarme un rato para observar a este tipo. Se empezó a formar un gran grupo de personas en la entrada que comenzó a extenderse hacia el estacionamiento. Probablemente eran clientes habituales y todos estaban hablando entre sí. Era como una cafetería. El sol estaba alto y caía a cántaros. Un respiro bienvenido después de la lluvia que había estado. Después de espiarlo un rato y fingir que me mezclaba con la gente, noté algo extraño. ¿Tiene sombra?
Ni siquiera recuerdo que me hizo notar esto, tal vez fueron todos mis años de observar a la gente de esa manera, pero lo estaba mirando parado en medio de la acera bajo el sol brillante y no tenía sombra. Me moví para acercarme un poco más y ver si era solo el ángulo desde donde estaba, como podía no tener sombra. Al acercarme, vi que de hecho tenía sombra ahora, ¿o no? Empezó a hablar con un par de tipos que estaban a lo largo de la pared de la iglesia, uno de los cuales parecía ser probablemente el sacerdote que la dirigía. Los cuatro tenían sombras, incluido mi chico, que desde el ángulo del sol se alineaban en la pared de la iglesia. Después de unos minutos, todos se fueron y mi alivio de que tuviera una sombra se desvaneció. Su sombra permaneció en la pared donde estaba, incluso después de que se fue. ¿Quién demonios era esa sombra en la pared? Entonces, de repente, desapareció ante mis ojos. Pensé que tal vez me estaba volviendo loco. Tal vez me estaba afectando el hecho de que había fallado 2 veces y que no solo el objetivo había sobrevivido, sino que luego me di cuenta de que aparentemente tampoco había ido al hospital. ¿Por qué no pensé en eso antes? Lo habían apuñalado y disparado y parecía estar en perfecto estado de salud. ¿Qué diablos está pasando? Se me ocurrió un nuevo plan que resultó horrible. Esperé hasta que llegara a casa después de hacer la compra, corrí hasta él antes de que saliera del coche y lo acuchillé. No diré dónde, pero no sobreviviría a eso. Luego prendí fuego a su coche y lo miré arder durante unos segundos. Me quedé mirando el tiempo justo para que las llamas envolvieran su cuerpo antes de salir de allí. Le dije a mi secretaria que aplazara los contratos por unos días, necesitaba un descanso y dejar que las cosas se calmaran. Fue durante este despido que recibí un mensaje en mi teléfono desechable de un número desconocido. Era simplemente una foto del obispo, el tipo al que había matado 3 veces, sentado en el mismo banco del parque que antes de alimentar a los pájaros. Un segundo mensaje llegó segundos después. En el parque ahora mismo. No, joder, no lo es. Reúno mis cosas porque, por supuesto, voy al parque a verlo con mis propios ojos. No es follar con él, me repito a mí misma. Imposible. Casi me salté 2 o 3 semáforos en rojo para llegar al parque, que está a solo unas pocas millas de donde vivo. Prácticamente corrí a toda velocidad por el campo hasta el banco en cuestión y vi que había alguien sentado allí. Casi vomité. El maldito obispo estaba sentado allí alimentando a los pájaros. Me hago a un lado. No quiero parecer sospechoso. ¿Cómo es posible? ¿Qué diablos está pasando? Casi empecé a hiperventilar. Salí del área y fui a sentarme debajo de un árbol grande. Tenía que salir de allí. A la mierda con esto, iba a decirle a mi secretaria que me guardara los contratos hasta nuevo aviso y le diera mi tarea actual a otra persona. Ya terminé. Esa noche me desperté en mitad de la noche. Todo estaba inquietantemente silencioso y no pude evitar sentir que no estaba sola. Sentí algo húmedo y antes de poder hacer algo, vi algo moverse en la oscuridad, en la esquina, cerca del techo. No estaba segura de si eran solo mis ojos jugándome una mala pasada, pero era fluido, como si fuera una capa o una cortina, y se movía con un suave silbido en el aire. Me levanté de un salto y encendí la luz. Estaba solo en mi habitación, pero había manchas rojas por toda mi cama y algo goteaba del techo. También había un par de gotas en mi camisa. Miré hacia arriba y vi un mensaje escrito con sangre en el techo. No tuve que probarlo como siempre hacen los idiotas de la televisión, sé cómo luce la sangre. Vete a la mierda o muere. Interesante, era claramente una advertencia. ¿Pero de quién? ¿Del obispo? No hay forma de que él estuviera en mi habitación ni de que él hubiera escrito el mensaje así en el techo. Reflexioné sobre los últimos días. Un contrato que no moriría y ahora una sombra que aparentemente deja mensajes con sangre en mi casa. Tomé drogas el otro día y me olvidé. Estoy en un mal viaje y estoy imaginando todo. El sol estaba saliendo y me estaba quedando dormida en mi sala de estar cuando de repente sonó mi teléfono quemado. Nunca nos llamamos por estos teléfonos, solo nos enviamos mensajes de texto, en mensajes codificados para que no haya pistas incriminatorias. Era el mismo número de antes que me había enviado un mensaje de texto diciendo que el obispo estaba en el parque después de que hice estallar su auto con él dentro. Respondí vacilante: cola, parece que tienes un gran problema, amigo mío. Su voz era suave y parecía un hombre mayor con un marcado acento alemán. ¿Quién diablos es este?, pregunté. Mi nombre es Padre Mueller, soy quien lo contrató. Necesito conocerlo cara a cara, me temo que todos estamos en serio peligro. Había dicho que había un peligro muy grave. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? Este supuesto Padre Mueller quería reunirse cara a cara. Nunca nos reunimos con los clientes cara a cara,
Solo me habían contactado con un puñado de titulares de contratos antes, se supone que ni siquiera pueden obtener nuestros números. Sin embargo, esto era diferente, nunca había sucedido nada tan jodido antes. Era como si estuviera en piloto automático, acepté reunirme sin pensarlo realmente. Nos reuníamos en el parque, donde parecía que todo estaba pasando estos días. Era agradable y público. Yo iba armado por si acaso, si se trataba de un cliente serio, podrían intentar atacarme o algo por fallar, ya ha sucedido antes en este negocio. Observé el lugar de la reunión, el gran nogal, desde lejos. Había dos tipos de aspecto sospechoso que llevaban gafas de sol rondando por debajo del nogal, ninguno de los cuales parecía un sacerdote. Tal vez todo había sido una trampa desde el principio. Son tiempos extraños, ¿no es así, amigo?, dijo una voz detrás de mí con un acento profundo. Debí haber estado muy mal para que me tomaran por sorpresa de esa manera. Nadie se me acerca de esa manera. Me di la vuelta y encontré a un hombre de aspecto anciano detrás de mí, mucho mayor que el obispo, probablemente de unos 80 años. Se aflojó el cuello de la chaqueta ligera que llevaba puesta y lo bajó para revelar un cuello sacerdotal. Mi nombre es Padre Mueller. Entiendo que estamos infringiendo muchas reglas al reunirnos de esta manera. Me disculpo. ¿Cómo conseguiste conseguir ese número para mi teléfono quemado?, pregunté. La Deep Web es una plétora de información, dijo. Esos dos caballeros de aspecto sospechoso están conmigo. Tenía la sensación de que espiarías cosas antes de conocernos, no me decepcionaste. Es mejor que hablemos solo tú y yo de todos modos. ¿Recuerdas a nuestro amigo aquí?, preguntó mientras me entregaba una foto del obispo del tamaño de una billetera. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Es algún tipo de intervención divina?, pregunté sin mucho entusiasmo. Todo lo contrario, dijo el padre Mueller. Por ahora, no importa si uno cree en Dios, en Jesús o en cualquier otra religión. No es necesario creer con el corazón, sino creer en lo que se ha visto y experimentado. Este hombre debería estar muerto, ¿no? Sí, 3 veces, dije. Te contratamos 3 veces para ver si sobrevivía, dijo. No estábamos frente a frente mientras hablábamos, sino que estábamos uno al lado del otro, mirando hacia el parque. Las cosas están tan mal como temíamos. Ahora es inmortal y se nos acabó el tiempo. Escucha, empecé. Quiero saber qué demonios está pasando aquí. ¿Quién es este tipo y qué quieres decir con que es inmortal?, pregunté. No podía creer que esta conversación estuviera sucediendo. Sin embargo, estaba entreteniendo esta locura porque este tipo había sobrevivido a 3 intentos que deberían haberlo matado. Este hombre es el obispo Cassius Cannicus, hasta hace poco un devoto clérigo, comenzó diciendo el padre Mueller. Cassius Cannicus, si alguna vez escuché un nombre de mala persona, ese sí que es el nombre de un tipo malo. ¿A qué te refieres con hasta hace poco?, pregunté. Ha traicionado sus juramentos y ha hecho un pacto con el diablo, por así decirlo. Se ha aliado con el demonio Sasgosat. La parte Sa se pronuncia con Z dura. ¿Qué?, pregunté estupefacto. Un demonio del mismísimo infierno, un demonio muy peligroso del que pocos fuera del Vaticano han oído hablar, es ahora la sombra del obispo Cannicus. Muy pronto será lo suficientemente fuerte como para poseer al propio Cannicus e intentará provocar el fin de los días. Si lo logra, las puertas del infierno se abrirán y la tierra dejará de existir. Por eso su sombra me estaba jugando una mala pasada aquel día, recordé en voz alta. ¿De nuevo?, preguntó el padre Mueller. Le conté sobre las aventuras del obispo en la sombra ese día después de la misa y nuevamente en mi casa. Eso tiene sentido, ya que como no ha alcanzado su máxima potencia no puede hacerte daño, solo amenazarte, explicó el padre Mueller. Entonces supongo que este demonio lo mantuvo con vida, dije. Correcto, dijo el padre Mueller. Esta vez será especialmente peligroso, ya que será el tercer intento de lograr el fin. ¿Ya lo habían convocado antes?, pregunté. Sí, la primera vez que fue convocada fue alrededor del año 3200 A.C. en Egipto. Fue derrotada por medios desconocidos por un sumo sacerdote egipcio, comenzó el padre Mueller. La segunda vez que fue convocada fue 4000 años después, en la década de 1190 durante la Tercera Cruzada y fue derrotada una vez más. Esta vez por Ricardo Corazón de León y sus santos cruzados. Se dice que el rey Ricardo empuñó Excalibur durante su batalla y es la única razón por la que pudo derrotarla, pero eso, por supuesto, no se puede verificar y puede que sea solo un cuento chino. ¿Qué será diferente esta vez?, pregunté, porque el obispo Cannicus será el recipiente que utilizará para lanzar los derechos sagrados para ayudar a proteger a la criatura. Las armas mortales tienen un efecto limitado sobre el demonio,
esta tercera vez ningún arma mortal podrá matarlo. Ningún arma mortal puede matar a la criatura, pensé. Me hizo pensar en la momia en primer lugar, ya que soy un idiota, pero mi mente también se desvió hacia el rey Ricardo. Excalibur no habría sido un arma mortal, tal vez si la empuñaba. ¿Podrían ser ciertas más leyendas como esa de las que creemos? ¿Qué hacemos?, pregunté sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. Necesitamos que lo mates, dijo el padre Mueller. Tengo un contrato más para ti, ya no para el obispo. Necesitamos que mates a Sasgosat. Lo sabía, porque pregunté. Joder, ¿cómo demonios se supone que voy a hacer eso? Pregunté. ¿No tienen exorcistas o algo que pueda hacer un trabajo mucho mejor que yo? ¿No tiene el Vaticano fuerzas especiales o algo así? Al contrario de lo que las películas o la televisión quieren hacernos creer, el Vaticano no tiene sus propios asesinos. Aunque tenemos una fuerza policial y de seguridad competente, lo que se necesita aquí es un asesino profesional. Mierda, ¿cómo me he visto involucrado en esto? Esta debe ser mi penitencia por haber vivido un estilo de vida tan nefasto durante todos estos años. Mierda, ¿cómo lo mataría?, pregunté. ¿Podría bendecir algunas balas o necesito agua bendita o algo así? Me temo que no, incluso si son benditas, siguen siendo armas hechas por mortales, no lo suficientemente fuertes como para destruirlas. Tenemos lo que necesitas. Ven a la iglesia en Front Street en unas horas. Actualmente está cerrada con el pretexto de las renovaciones, pero es nuestra base de operaciones. Después de eso, nos separamos. Fui a la iglesia más tarde ese día como me habían indicado. La puerta estaba cerrada con llave, pero debía haber alguien justo al otro lado, ya que un segundo después de que intenté entrar, alguien la abrió, un sacerdote de aspecto sospechoso que me dirigió hacia una escalera que bajaba. Me mostró una pequeña habitación que debía haber sido su cuartel general. Estaba poco iluminado, pero parecía el escenario de una serie policial o algo así. Había un tablón de anuncios con la foto del obispo y trozos de papel clavados con alfileres por todas partes que contenían pequeñas notas. El padre Mueller estaba de pie junto a él. Bienvenido, dijo. Otro sacerdote vestido de rojo y negro entró en la habitación detrás de mí. Puede que no vaya a la iglesia, pero sé lo que es un cardenal, creo que de un rango bastante alto. Se acercó al padre Mueller y le habló en alemán. Esto debe ser legítimo. Están trayendo a estos tipos desde Europa directamente desde el Vaticano. Son tiempos difíciles, me dijo el cardenal. Nunca se presentó formalmente. Nunca podríamos haber previsto tener que recurrir a alguien como usted, sin ánimo de ofender. Su profesión única parece convertirlo en el más calificado. Qué misterioso es el modo en que trabaja. Me sentí fuera de lugar con todas esas personas santas a mi alrededor. Decidí ponerme manos a la obra y preguntar cuál era el plan. ¿Cómo voy a matarlo?, pregunté. El cardenal hizo un gesto con la mano izquierda como si fuera un jefe de la mafia o algo así y otro sacerdote le acercó una especie de estuche alargado. O bien había un instrumento musical dentro o una Tommy Gun. Lo abrió y reveló una pequeña espada, más específicamente parecía una gladius romana. ¿Qué carajo es esto? Una espada, pensé. ¿No es lo que esperabas?, preguntó el padre Mueller, en tono divertido. En realidad no, fue todo lo que pude decir. Quiero decir, era una espada bonita, parecía estar en muy buenas condiciones y era auténtica. Yo era un gran fanático del programa de televisión Spartacus desde hacía un tiempo, así que yo mismo tenía una réplica de Gladius. El mango era barato, pero la hoja era real, no se vendió afilada, pero la afilé yo mismo, lo que la convirtió en un buen accesorio para Halloween. He dicho antes que ninguna arma mortal podría matar a Sasgosat cuando posee al obispo Cannicus, comenzó el padre Mueller. Esta espada pertenecía al segundo jinete del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis detalla la ruptura de los 7 sellos, los primeros 4 eran los jinetes. Esta es la espada de un ser divino y, por lo tanto, no es un arma mortal. Destruirá tanto al obispo Cannicus como a Sasgosat. Los 4 jinetes ahora, pensé. ¿Podría ser esto más ridículo? Sí, dijo cardenal, y mi expresión perpleja me delató. Los 4 jinetes ocurrieron, varias veces para ser exactos. Cualquier libro de historia mundial detallará las grandes guerras y conquistas de la humanidad y la hambruna y la muerte que la siguieron. ¿De dónde salió esto? No podía apartar la vista de la espada. No había forma de que fuera la espada real del segundo jinete. Quiero decir, simplemente no había forma, ¿o sí? Cada uno de los jinetes tiene una reliquia asociada, añadió el padre Mueller.
Casi las perdimos todas en un depósito de pruebas de la policía a principios de los años 2000, después de que un grupo de sectarios las robara e intentara convocar a los jinetes. La policía local pudo impedirlo y un topo que teníamos en ese grupo pudo recuperar los artefactos con un poco de subterfugio. A la cultura popular le gusta teorizar que hay una enorme bóveda debajo del Vaticano que contiene artefactos y verdades increíbles, añadió el cardenal. Esa bóveda existe, pero desafortunadamente la humanidad nunca estará preparada para las verdades que contiene y, por lo tanto, debe permanecer sellada. Había oído hablar de la supuesta bóveda antes, de sitios como Cracked o Ranker y otros sitios web conspirativos. Me sentaría en el inodoro durante horas y encontrara uno bueno. Ojalá fuera más fácil, dijo el padre Mueller. Tendrás que encontrar una forma de atravesar a Sasgosat con esta espada. Estoy seguro de que utilizarás todas tus habilidades para lograr ese objetivo. No sabía qué carajo esperaba, pero supongo que no esperaba tener que usar una espada. Esperaba poder mantenerme a distancia. Ponerme justo enfrente de un demonio no parecía exactamente una buena idea. Según nuestra información, Sasgosat alcanzará su máximo poder a la medianoche de hoy, dijo Cardinal. No sabemos dónde se encuentra el obispo Cannicus en este momento, pero estará en la catedral del centro de la ciudad a esa hora para la ceremonia. Abriremos la puerta lateral del lado residencial del complejo de la catedral para que puedas entrar sin ser detectado. Desde allí, Dios estará contigo. Eso fue todo. Antes de irme, el padre Mueller me tomó a un lado. Recuerda, los demonios son terriblemente arrogantes y demasiado confiados. Le parecerá divertida la idea de que intentes derrotarlos y verá tus habilidades muy por debajo de las suyas. Aprovechar eso es probablemente tu mejor arma contra ellos. La charla motivadora no ayudó mucho, pero fue amable de su parte tratar de darme un consejo de último momento. Me fui a casa para prepararme para el evento de esa noche, pensando para mí mismo que ni siquiera iba a ir. Todo esto era una tontería. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que yo. Tenía que llevar esto a cabo. Quería ver qué pasaba, o al menos conversar con el obispo para ver qué tenía que decir. Llegó el momento y me dirigí al centro. Fui a la puerta que me habían indicado y estaba abierta con una piedra y entré. Le di una patada a la piedra para que la puerta se cerrara detrás de mí. No quería que nadie entrara a escondidas detrás de mí. Me abrí paso por algunos pasillos y una gran sala de reuniones mientras me dirigía hacia el área de la iglesia donde estaba el altar. La iluminación era tenue, ya que normalmente no había nadie despierto a esa hora, pero aún podía ver bastante bien. Ya casi estaba allí. Pasé por lo que parecía ser el área de preparación de los sacerdotes donde se ponen sus túnicas y esas cosas. Un par de sillas y un gran espejo de pared en la pared, así como un armario con túnicas de diferentes colores colgando. También había un barril o algo para sostener bastones y un par de paraguas. Me detuve un segundo aquí y pensé en las cosas. La siguiente parada fue el altar. Me di cuenta de que estaba ridículamente nervioso. En realidad no me había dado cuenta antes. Si todo era verdad, probablemente estaba a punto de morir. Peor aún, si todo era verdad y fallaba aquí, podría ser la señal del fin del mundo. Me di cuenta en ese momento de por qué diablos vine solo. Sin embargo, si le hubiera dicho a alguien lo que estaba haciendo, me habrían internado. Pasé por una puerta y entré en una gran capilla. Era enorme. El techo parecía tener cientos de pies de alto y estaba adornado con murales. Enormes vidrieras se alineaban a los lados de la habitación. Parecía lo suficientemente grande como para que cupieran unos pocos miles de personas aquí para grandes misas como Pascua o Navidad. Todas las luces estaban encendidas, lo que proporcionaba mucha luz. Vi al obispo Cannicus, con su hábito sagrado completo, de pie en el altar de espaldas a mí. Tenía una especie de bastón en su mano izquierda, parecía estar hecho de oro y estaba adornado con gemas. Entré al pasillo principal y me dirigí lentamente y en silencio hacia el altar. ¿Sería capaz de permanecer en silencio y tenderle una emboscada? Obtuve mi respuesta cuando él comenzó a darse vuelta lentamente. Veo que la visita de mi sombra no te ha disuadido, dijo. Su voz era ronca y rasposa, tenía un acento que no pude identificar. Estás demasiado fuera de tu alcance aquí, hijo mío. El fin llegará pronto para todos, pero si te quedas, se asegurará de que sea muy doloroso para ti. Por favor, vete. Por supuesto, el clásico chiste del gran malo, intentar ganar sin luchar. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. Tú más que nadie deberías saber que Satanás no es más que mentiras y promesas vacías. Le pedí a todo ser que me escuchara que me diera vida eterna, y solo uno respondió,
dijo. Viste de primera mano que mis oraciones fueron respondidas. Antes de que pudiera decir nada más, oí un gong atronador que venía de algún lugar cercano. Era la campana de la iglesia, que había empezado a anunciar que era medianoche. Una sonrisa de chico malo perfectamente espeluznante se dibujó en su rostro. Fuiste una tontería al quedarte. Prepárate para convertirte en la primera víctima de la ira de Sasgo-san, gritó. Soltó su bastón, pero este no se cayó, permaneció en pie. Tenía los brazos ligeramente extendidos frente a él y comenzó a levitar en el aire. Luego comenzó a transformarse ante mis propios ojos. Esa estúpida sonrisa nunca abandonó su rostro. Cualquiera que juegue sabe de qué hablo cuando digo que lo que pasó después fue una auténtica mierda de Resident Evil. Sasgo-san no solo se apoderó del cuerpo del obispo, sino que lo transformó. El cuerpo del obispo empezó a hacerse más grande, más musculoso. Las vestiduras sagradas empezaron a rasgarse a medida que su cuerpo crecía como si fuera Hulk o algo así. Su pelo empezó a desaparecer y, lo peor de todo, su rostro empezó a derretirse, pero solo parcialmente, de modo que todavía tenía piel colgando de su cabeza, pero su rostro era un esqueleto rojo y ensangrentado. Las cuencas vacías de sus ojos se encendieron en llamas y pude ver cómo sus manos se volvían negras a medida que se alargaban y parecían dagas. Dos pequeños cuernos sobresalían de cada lado de su barbilla y se retorcían hacia abajo. También empezaron a formarse cuernos similares en su cabeza que empezaron a ascender en espiral. Su torso empezó a convulsionar mientras dos enormes alas salían de su espalda en una lluvia de sangre roja que cubrió por completo el altar detrás de él. La mayor parte de su piel se había convertido en carbón negro, se veían huesos aquí y allá y había piel desgarrada colgando de su gran cuerpo, sangrando por todo el suelo. El obispo Kanniku se había ido. Sasgo-san estaba de pie frente a mí. Sí, estoy jodido. Se paró frente a mí, con una sonrisa de desprecio en su rostro. Ciertamente estaba divertido. 800 años después y sigo presente a un hombre con una espada, gritó. Tenía una voz atronadora y profunda, casi robótica como la de Optimus Prime o Megatron. Luego soltó una carcajada estruendosa de diversión. Extendió la mano hacia el bastón que todavía estaba en posición vertical y flotó hacia él como si Sasgo fuera un Jedi. Lo agarró con ambas manos, agitó las alas y se elevó por los aires. Vamos a ponernos en marcha. Eso fue todo. Saqué mi .45 cargada con balas de punta hueca y le disparé unas 5 balas. Salieron trozos de sangre de las heridas de entrada, pero el demonio no se movió ni un milímetro. Las heridas también se cerraron casi al instante. Pensé que mi arma no haría nada, solo quería ver qué pasaba. Se rió entre dientes y luego levantó el bastón en el aire y lo arrojó hacia mí como si fuera Zeus lanzando un rayo. Me lancé hacia una fila de bancos cercanos mientras el bastón destruía una sección entera de bancos a mi lado. Luego vi que el bastón regresaba a Sasgo-san a través de su telequinesis. Me arrastré más lejos, ya que los bancos eran lo suficientemente altos como para pasar por debajo. Escuché que más bancos se destruían detrás de mí, así que cambié de dirección. Sal de donde estés, rugió. Sin duda se estaba divirtiendo. Algunos bancos volaron por los aires al azar. Desde donde estaba podía ver a Sasgo-san, que simplemente movía el brazo de un lado a otro como si fuera una especie de Lord Sith. Me arrastré hasta el lado este de la capilla. Decidí aprovechar cualquier oportunidad que tuviera para desaparecer de la vista. Había una especie de cubículo elevado junto a un gran pilar de piedra donde se realizaban las lecturas para que la gente pudiera ver quién estaba leyendo. Tal vez podría colarme allí y esconderme por un minuto. Me quedé abajo y me arrastré hasta el lado opuesto donde estaban los escalones. Entré sin que me vieran. Al menos eso pensé. Hubo silencio durante unos segundos, demasiado silencio. Miré por encima de la barandilla y pude ver que me miraba. Sabía dónde estaba y parecía estar cargando algún tipo de ataque de energía. Me lancé fuera del desván y caí al suelo con fuerza, justo cuando una especie de bola de fuego energizada hizo estallar por completo todo el soporte de hormigón. Si se destruían demasiados más, todo el edificio podría derrumbarse. Mientras me orientaba, caían escombros sobre mí y pude verlo flotar de nuevo. La brisa que emanaba de sus alas batientes era gélida. Tuve suerte de que no me aplastaran enormes trozos de escombros al caer. Esto era totalmente inútil, ni siquiera había una medida que me permitiera saber hasta qué punto estaba fuera de mi alcance. No había forma de que pudiera acercarme lo suficiente para apuñalarlo. Ricardo Corazón de León era un tipo duro, uno de los mejores guerreros de la historia, y estoy seguro de que no tuvo tantos problemas.
Al ver que había aterrizado cerca de la puerta por la que había entrado, salté y me lancé al pasillo y me retiré. Era mucho más estrecho y los espacios eran reducidos, esa era la única ventaja que se me ocurría. Escuché un sonido de destrucción a mis espaldas y apenas había llegado al vestuario cuando Sasgosat irrumpió a través de una pared de concreto y me derribó. La espada del jinete cayó al suelo cuando la dejé caer. Me quedé sin aliento y, tras unos segundos de recuperar el aliento, me arrodillé en lugar de levantarme del todo. Lo único que podía ver era a Sasgosat frente a mí, que tenía la espada en la mano derecha. En lo que respecta a las batallas contra jefes, esta fue una auténtica ruina. El enfrentamiento final más desequilibrado de la historia de los enfrentamientos finales. Tenía la única arma que podía destruirlo. ¿Pensabas que esta basura sin valor sería mi fin?, gritó, refiriéndose a la espada del jinete. La arrogancia humana no conoce límites, por supuesto que nunca tuviste una oportunidad. Su mano comenzó a brillar y después de unos segundos el resplandor envolvió la espada por completo antes de romperla en probablemente 1000 pedazos. Supongo que eso es todo, joder. Sasgosat empezó a reírse de nuevo. Lo tenía justo donde quería. No podía creer que la situación hubiera funcionado. Ya que estoy contando esta historia, obviamente todos saben que no muero aquí. Había llegado el momento de jugar con el as que tenía escondido bajo la manga. Me acerqué y agarré el paraguas más grande que había en el barril de basto, un paraguas que había visto antes, y lo saqué. Sasgosat soltó una carcajada que solía salir de la gente que se sorprende por algo gracioso. Entonces abrí el paraguas. Ja, 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 gritó con la cabeza hacia atrás. No creo haber oído nunca a nadie reírse tanto por algo. Bien, todavía se reía a carcajadas con la cabeza ladeada, así que tiré el paraguas, me puse de pie de un salto, saqué la espada del jinete del barril, me apresuré a clavarla en su pecho. Todo esto tardó unos 3 segundos. Su risa fue interrumpida inmediatamente por un aullido de dolor. Retrocedió y puso su mano sobre la espada como si intentara sacarla. Se tambaleó y respiró pesadamente, cayendo sobre una rodilla. Me miró y pude ver que sus ojos llameantes comenzaban a disiparse. Soltó unas cuantas respiraciones jadeantes más antes de caer con un ruido sordo frente a mí. Después de unos segundos, el cuerpo comenzó a disolverse y después de aproximadamente 1 minuto, todo lo que quedó fue una mancha negra en el suelo y la espada del jinete, que no tenía ninguna marca. Mi réplica de Spartacus no tuvo tanta suerte. No solo se rompió durante la batalla, sino que quedó completamente destruida. Seguí el consejo del padre Mueller y aproveché el clásico exceso de confianza de los malos, esconder la espada real, hacerle pensar que estaba indefenso, guiarlo hasta allí y, con suerte, caer en la trampa. Ese era el plan maestro. De alguna manera funcionó. Todo eran juegos mentales. Sabía desde el principio que necesitaría algo de astucia, algo de previsión y un poco de suerte para completar este contrato. Le devolví la espada al cardenal y al padre Mueller. Todos ellos me dieron las gracias de forma sacerdotal y no pudieron evitar intentar convencerme de que abandonara mi estilo de vida. Siempre hay una manera de volver, había dicho el padre Mueller. A pesar de ser más o menos un asesino, todavía podía ganarme la gracia del Señor. Seguí su consejo y decidí intentar ganarme la vida honestamente. Todavía no puedo decir que creo en un Dios y la iglesia sigue siendo demasiado aburrida, pero ya no soy un asesino a sueldo. Los contratos son un buen dinero, he ganado más que suficiente para mantenerme a flote. Un trabajo honesto me mantendrá ocupado. Mis palabras de despedida al padre Mueller fueron: la próxima vez que necesites matar a un demonio, llama al Papa, llama a cualquiera, pero no me llames a mí. Continuamos con la siguiente historia. Para ser sincero, nunca fui un fanático de todo eso de la red oscura. Quiero decir, es bastante interesante y todo eso, pero nunca tuve la paciencia ni los conocimientos tecnológicos para descubrir cómo usarla de manera productiva. De hecho, parece que a toda mi familia le faltan los genes de la tecnología. Hemos tenido problemas con todo, desde computadoras y teléfonos hasta tostadoras y microondas. Mi madre incluso fue estafada varias veces antes de morir. Por suerte, nunca perdió más que unos pocos cientos de dólares, pero aún así fue doloroso. Francis, mi mejor amigo, era un genio de la tecnología. Le encantaban esas cosas y nunca tuvo reparos en buscar las cosas más extrañas y horribles en Internet. Si pudiera acceder a ellas, lo haría. Incluso intentó configurar un navegador Tor en mi computadora una vez, pero terminé ignorándolo, borrando de alguna manera el acceso directo y perdiendo la pista de donde lo colocó. Aún así, periódicamente me enviaba fotos de Alphabet,
que aparentemente es un mercado negro de la red oscura. La mayoría eran productos extraños o ilegales. Otras veces encontraba conspiraciones imposibles y aleatorias. Por lo general eran cosas raras y divertidas. Pero, a veces, me enviaba cosas más oscuras, fotos de víctimas de asesinatos, videos que mostraban accidentes automovilísticos horribles y otros accidentes. Eso hizo que apreciara un poco menos nuestra amistad, pero Francis era, en general, un buen tipo, aunque excéntrico. Nos mantuvimos unidos. En las raras ocasiones en las que cruzaba la línea, yo le pedía educadamente que parara, lo que funcionaba por un tiempo. Luego, cuando se le pasaba el shock, me enviaba más cosas que encontraba en la red oscura. Siempre empezaba de forma inocente, con fotos o foros divertidos, pero inevitablemente se volvía más oscuro y llegaba a zonas más inquietantes de la red oscura. Pero lo más horrible que me ha enviado jamás fue poco más que una fotografía mía, encontrada al azar en un mar de sitios web sobre cebollas. Era solo una captura de pantalla que me había enviado, con una foto mía y un texto junto a ella. En cierto modo, parecía el perfil de una especie de página de redes sociales, pero era simple y aparentemente inútil. Contenía mi nombre, fecha de nacimiento, dirección, todo. Lo siento mucho, Tyler. No sé cómo te encontraron, me envió Francis como mensaje. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Pregunté en un aluvión de preguntas. ¿Abriste algún correo electrónico sospechoso o te registraste en algo extraño en línea? Traté de recordar. No pude recordar nada que me llamara la atención, pero en mi negocio recibía cientos de correos electrónicos cada día de varios clientes. No lo sé. Francis, ¿qué pasa? Tu nombre está en Alicia, como participante. ¿Qué diablos es Alicia? Una habitación roja. Se suponía que debía estar cerrada, pero ha vuelto. Me reí ante su comentario. No era un gran genio de la tecnología, pero hasta yo sabía que las habitaciones rojas eran poco más que mitos contados para asustar a los adolescentes y a los adultos crédulos. Vamos, hombre, esto es una broma, no. Las habitaciones rojas no existen. Creo que este lo es. Después de eso, ya no podía soportar más las pellizcades de Francis. Le dije que se alejara y me dejara solo un rato, lo que se había convertido en una especie de rutina entre nosotros dos. Aún así, me tomé su advertencia lo suficientemente en serio como para llamar a la línea de no emergencias de la policía. Les expliqué la situación, pero no la tomaron en serio. Después de todo, que mi información personal se filtrara en un sitio web no debería haber sido una gran amenaza. Simplemente me dijeron que volviera a llamar si ocurría algo más importante. Pasé la semana y no encontré nada del misterioso sitio web. Francis incluso admitió que tal vez haya reaccionado de forma exagerada. La verdad es que la mayoría de las personas tienen su información de correo electrónico filtrada en algún lugar de Internet. Incluso las contraseñas y los datos personales están disponibles en todas partes. Pero para la mayoría de las personas, esa es simplemente información inútil. Luego, aproximadamente un mes después, recibí una carta en mi buzón. No tenía remitente ni sellos. Era solo un sobre común y corriente que me habían dejado en el buzón. La única forma en que podría haberla recibido habría sido si alguien me la hubiera entregado personalmente. Abrí la carta y encontré un papel perfectamente negro en el interior, con poco más que una sola línea de texto en el medio. Era solo una cadena de números y letras aleatorios que terminaba en Angel para marcar el hecho de que era una página web oscura. Al principio ni siquiera até cabos. Hacía tiempo que había olvidado que todos mis datos personales habían sido filtrados. En lugar de tirarlos a la basura como debía haber hecho, decidí ponerme en contacto con Francis. Estaba más intrigado que preocupado y apareció unos 15 minutos después para ayudarme a conectarme al sitio web. Solo necesitó un segundo para buscar el navegador Tor e ingresar el enlace de cebolla que había recibido. Mierda, murmuró mientras aparecía el título del sitio. Era Alicia, ese es el sitio que lleva mi nombre, pregunté para estar seguro. Francisco asintió. Pasaron unos segundos mientras se cargaba el sitio antes de que apareciera un reproductor de video negro en el centro de la pantalla. No tenía temporizador ni nada que nos indicara la duración del video. En cambio, solo tenía un botón de reproducción. Francis lo hizo clic y, aunque estaba demasiado oscuro para ver lo que estaba sucediendo, pude escuchar algo de fondo. Sube el volumen, dije. Francis hizo lo que le ordenaban y nos recibió el sonido apagado de alguien que forcejeaba. Todo estaba en silencio, lo suficientemente alto como para entender lo que estaba pasando sin entender el contexto oculto. Luego se hizo más claro,
lo suficiente como para distinguir las paredes y el techo de una pequeña habitación. En el centro, yacía un hombre atado a una cama con cadenas, con el rostro oculto por una bolsa que le cubría la cabeza. ¿Qué diablos es esto?, pregunté. Es una habitación roja. Bueno, apaga esa mierda. Francis se mostró reacio a obedecer, ya fuera por curiosidad o por sorpresa. Antes de que pudiera extender la mano y apagarlo, un hombre entró en escena. Estaba desnudo, con el pecho desnudo cubierto de cicatrices antiguas y sangre fresca. Le quitó la máscara al hombre atado y dejé escapar un fuerte jadeo. ¿Qué es?, preguntó Francisco. Señalé la pantalla con un dedo tembloroso. Ese es el señor Dawson, mi jefe. Seguro, asentí. ¿Es esto una transmisión en vivo o algo así? No, no lo creo. Hasta donde sé, no se puede hacer una transmisión en vivo en la red oscura. Tiene que ser una grabación. Tenía muchas ganas de apagarlo y llamar a la policía, pero los dos estábamos congelados en nuestros asientos. El hombre desnudo sacó un cuchillo de una bolsa que estaba en el suelo y empezó a arrancarle trozos de piel a la pierna de Dawson. Intentó gritar de dolor, pero estaba amordazado y no podía moverse ni siquiera pedir ayuda. Poco a poco, el hombre fue cortando trozos de carne de Dawson, desde las piernas hasta el torso. No puedo decir exactamente cuánto duraba el vídeo, pero se saltaba minutos y mostraba a Dawson en etapas cada vez más mutiladas de la tortura. No fue hasta que le quitaron casi toda la piel cuando finalmente perdió el conocimiento. Vomité y finalmente volví a la realidad cuando la pantalla se volvió negra. Francis se quedó sin palabras en su silla, pero ¿qué podíamos hacer? Dawson debía estar muerto cuando abrimos el enlace. Naturalmente, llamé a la policía y les di toda la información que tenía sobre el sitio web, pero cuando la policía se decidió a comprobarlo, el vídeo ya había desaparecido. Una vez que lo vieron, simplemente lo eliminaron. Sin embargo, nos creyeron y dijeron que enviarían la información a las fuentes adecuadas, que resultaron ser el FBI. No pude hacer mucho más. Sin pruebas sólidas de que mi jefe había muerto, simplemente lo denunciaron como desaparecido mientras se llevaba a cabo la investigación. Varios oficiales y un agente del FBI me interrogaron un par de veces, pero eso fue todo. Pasó un año y la vida siguió su curso. Mi lugar de trabajo acababa de contratar a un nuevo gerente y la desaparición de Dawson seguía siendo un misterio sin resolver. Yo estaba completamente convencida de que ese sería el final. Pensé que los horrores que había presenciado serían algo que solo ocurriría una vez y que todo estaría bien. Durante ese tiempo, también me alejé de Francis. Ya ni siquiera podíamos mirarnos a los ojos, no después de lo que habíamos visto juntos. Luego todo cambió, cuando recibí otra carta por correo. No tenía ninguna marca ni dirección, igual que la anterior. Sin embargo, esa vez no dudé en llamar a la policía. Ya sabía lo que había dentro y no estaba dispuesto a arruinar otra prueba. La policía me redirigió al agente del FBI responsable del caso. Reaccionó rápidamente y vino a recogerme en menos de una hora junto con 3 agentes armados. Señor Larkin, soy el agente Vance. Tenemos que venir con nosotros, dijo antes de que me llevaran rápidamente al interior del coche como si mi vida dependiera de ello. Me llevaron a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad y me hicieron esperar en una sala de interrogatorios mientras revisaban las pruebas. Me senté allí con un vaso de agua y cientos de pensamientos me rondaban la cabeza. Pasó una hora antes de que el agente Vance viniera a ver cómo estaba. Parecía molesto, pero había puesto cara de valiente para hablar conmigo. Hemos revisado el enlace que se encuentra en su sobre y encontramos un video como el que describió la última vez. Hemos tomado algunas fotografías del material y me gustaría que nos ayudara a identificar a la víctima. Me estremecí al pensarlo, pero acepté ayudar. Vance me guió hasta una sala llena de computadoras. Un grupo de oficinistas estaba sentado frente a una, mirando una imagen, tratando de averiguar quién era la persona. No necesitaban analizarla más, porque yo sabía exactamente quién era. Francis. Parecía absolutamente horrorizado. La fotografía lo mostraba claramente con vida, pero no sabía cuánto duraría eso. ¿Es él?, comencé a preguntar. No sobrevivió. Lo siento, intervino Vance, sabiendo lo que quería preguntar. ¿Cómo murió? Es mejor que no sepas los detalles, pero vamos a atrapar a este tipo, te lo prometo. Una vez más, repasamos todos los detalles. Prometieron una y otra vez que harían todo lo posible para perseguir a los autores del delito y para mantenerme a salvo. Pero, a medida que las semanas se convertían en meses, no se encontró a ningún culpable. Al final, dejé de trabajar. En lugar de eso, me escondí en casa,
temeroso de que alguien remotamente cercano a mí pudiera ser el siguiente. No tenía muchos familiares, no tenía hermanos y mis padres habían muerto hacía mucho tiempo. Supongo que eso me convirtió en un blanco fácil para los corredores de la habitación roja. A pesar de los esfuerzos del FBI, las cartas seguían llegando a intervalos aleatorios. Mi exnovia fue la siguiente víctima. Aunque habíamos roto unos años antes, seguíamos siendo amigos. Una vez más, recibí el enlace a un video de su brutal asesinato. Simplemente lo reenvié al FBI, incapaz de soportar otro espectáculo de horror. Luego se llevaron a uno de mis antiguos compañeros de trabajo. Uno por uno, mataron a las personas que conocía y amaba, y no pude hacer nada para detenerlo. Ni siquiera pude contactar a los culpables y preguntarles qué diablos querían de mí. Pero entonces me di cuenta, me estaban torturando y, aunque no era una tortura física como las otras, seguía siendo una tortura mental. Al igual que los horrores que habían cometido con mis amigos, el dolor no terminaría hasta que estuviera muerta. Tal vez eso era lo que querían desesperadamente, que me suicidara. Tal vez era una especie de juego enfermizo para ver cuánto tiempo podía durar. Me senté frente a mi computadora, dispuesto a rendirme. Si había la más mínima posibilidad de salvar vidas, tenía que hacerlo. Busqué las mejores formas de hacerlo, pero al final, decidí tomar la pistola. La tomé y la apreté contra mi sien. Sentí que pasaban horas, pero no podía obligarme a apretar el gatillo sin dejar que todos los escenarios posibles pasaran por mi mente. Entonces sonó el teléfono y casi dejó caer el arma del susto. Miré mi teléfono y vi que había una llamada entrante de un número desconocido. Hola. Pregunté mientras lo recogía. Así no, dijo una voz retorcida y robótica desde el otro lado. No como que, ¿quién eres tú? Tienes que grabarlo correctamente, continuó la voz. Quienes quiera que fueran, estaban usando algún tipo de software de modificación de voz para hacerlos irreconocibles. ¿Cómo hiciste? Comencé, antes de notar la cámara en mi computadora. Por supuesto que me habían estado observando. Ni siquiera tuve que preguntar. Me quedé mirando a la cámara y la misteriosa persona del otro lado me lo confirmó. Así es, te hemos estado observando. Sentí que mi corazón se hundía. Entonces todo lo que tengo que hacer es suicidarme y el sufrimiento termine. Sí, hazlo frente a la cámara. Tienes 15 minutos o se llevarán a la siguiente persona. No tengo otra opción. No puedo dejar que nadie más muera por mi culpa. Solo rezo para que, cuando me haya ido, esto finalmente se detenga.